bienvenidos a Lunes por Loca. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y hoy nos encontramos aquí en el Centro Histórico para abordar dos conceptos fundamentales: el lenguaje y el poder. ¿Sabes de qué manera influyen estos términos en nuestra vida cotidiana? ¿Sabes incluso qué es lo que significa? Hoy estamos aquí para preguntarle a los ciudadanos qué es lo que opinan sobre esto. Acompáñame. ¿Cuál es su nombre, perdón? José Aguirre. Gracias. ¿Usted qué entiende por lenguaje? Queremos saber tu opinión acerca de los conceptos. ¿Cómo qué tipo de conceptos que es ayer? ¿Qué crees que sea o qué significa para ti el poder? Poder no significa nada porque el poder es como una avaricia, una beneficia como la porquería de ese Donald Trump. Es un poder significante. Pero no es el pueblo. O sea que usted piensa que el poder es solo en beneficio de algunas personas o de algún grupo social. Odilon Jardines. Odilon Jardines. Perdón, Odilon. Oiga, una pregunta. ¿Usted qué entiende por lenguaje? El lenguaje es la forma de expresión de cada individuo. ¿Listo? Listo, Mayo. Ok, mi amigo Buki, ¿me puedes decir qué es el poder? El poder es una energía en donde puedes transmitir toda tu energía, en donde puedes trascender más allá del tiempo. Ok. Forma de hablar. Forma de hablar de cada tipo de lenguaje que tiene. El hablar de... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ok, Alma, ¿te puedo hacer dos preguntas? Sí, ok. Una es, ¿qué es para ti el lenguaje? Perfecto. ¿Y qué es para ti el poder? Poder adquisitivo, querer tener alguna cosa, o poder más personal, hacer algo. ¿Y crees que existe algún vínculo entre estos dos términos? Una forma de comunicarse. Exactamente, muchas gracias. Bueno, ahora ya sabemos lo que piensan los ciudadanos acerca del lenguaje y el poder, pero ahora vamos a aterrizar un poco las ideas con base a algunos filósofos que han analizado a profundidad estos dos conceptos. Por un lado, el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos de expresar pensamientos y sentimientos a partir de códigos y signos, estableciendo así una comunicación. El filósofo Bourdieu hablaba del hábitus, que es una estructura social construida a partir de las conductas humanas. En este video nos vamos a enfocar en el hábitus lingüístico, que es la aceptación de un solo lenguaje para la unificación entre individuos. Por un lado, el filósofo Max Weber define al poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia. De aquí deriva el término discurso esotérico, que establece que las clases de poder hacen discursos a las clases dominadas. Es decir, que a partir de eso se va creando la cultura. La cultura muchas veces es creada solamente por las élites o por los grupos de poder. La relación social quiere decir que los individuos han decidido integrarse para establecer relaciones en grupo. Esto quiere decir que tienen que dejar de lado el individualismo, tienen que actuar socialmente, pero sobre todo tienen que apegarse a la conducta establecida. A partir del discurso esotérico surge el mercado lingüístico. Es esta diversidad de formas de expresión y comunicación según el entorno en el que se encuentra el individuo. Un ejemplo es que una persona que vive en una zona rural no se expresa de la misma manera que una
solo género no somos humanos. En ese sentido, han existido demasiadas interpretaciones respecto a lo que es imponer la propia voluntad. De hecho, muchos autores han cometido el error de asociarnos con cuestiones personales. Aunque no lo creas, el lenguaje y el poder están coludidos, debido a que el buen uso del lenguaje le puede dar a una persona poder, que como dijo Weber, es la capacidad que tiene una persona de imponer su voluntad a cierta relación social. Ejemplo de ello es la conquista de México Tenochtitlan, en donde se les impuso una cultura, una forma de vida y un lenguaje para tener sobre ellos cierto poder. Según el INEGI, 7 de cada 100 personas aún hablan lenguas indígenas, incluyendo el maya, el náhuatl y el celtal. La lengua oficial, que forma y unifica a una comunidad política, se funda en una filosofía de la historia que consiste en ocultar los procesos que contribuyeron al hecho de la implantación de un lenguaje sobre otro. Hablar de la lengua sin ninguna otra precisión, como hacen los lingüistas, es aceptar tácitamente la definición oficial de la lengua representativa de una unidad política. La lengua que en los límites territoriales de esa unidad se impone a todos los súbditos como la única legítima, tanto más imperativamente, cuanto más es la circunstancia. La lengua es un código, entendido no solo como cifra que permite establecer equivalencias entre sonidos y sentidos, sino también como sistemas de normas que regulan las prácticas lingüísticas. La imposición de la lengua legítima, por medio de mecanismos institucionales propios del orden social dominante, constituye que hablar de la lengua se vuelve una aceptación obligatoria, es decir, unificación e integración política. Hay una imposición de la lengua legítima por medio de mecanismos institucionales propios del orden social dominante. Estos son la institucionalización universal que transmite y enseña la lengua oficial, la escuela, la iglesia, el seno familiar y el entorno social. Los factores que permiten este proceso son deshistorización del proceso de implantación y destrucción simbólica, política y cultural no afín al proyecto dominante, la objetivación escrita del lenguaje, la codificación jurídica y la identidad nacional. El desenvolvimiento y reproducción de la lengua oficial dentro del marco que el mercado lingüístico permite, genera la posibilidad y la restricción de esta. En el Templo Mayor coexistía la población mexica en sus referentes políticos, religiosos y económicos. La conquista de México Tenochtitlan, el corazón de Mesoamérica, se caracteriza por la ignorancia y represión del conocimiento de los pueblos originarios. Características como el lenguaje, los códices, la historia y la religión, entendidas como conquista espiritual, se refieren a la imposición de los valores y la cosmovisión occidental, en este caso, propio de España en la población nativa. Incluso la edificación de la catedral sobre el Templo Mayor es representante simbólica referente a la imposición de una religión y una cosmovisión dominante. Encima del edificio más representativo de la cultura original, se alza el yugo de una nueva visión que determinará a las nuevas generaciones nacidas en el territorio. Se crea una clasificación general de la diversidad de los pueblos originarios con el término indio. Este reduce a una condición inferior a la población. Los indios son bárbaros o incivilizados. El nuevo orden social y gubernamental, es decir, el mercado lingüístico, propicia condiciones para que se dé el habla española. El hábitus se encuentra presente en nuestra concepción del mundo y de la otredad, en este caso los pueblos llamados indígenas. El Estado fabrica, difunde y hace obligatoria el habla española y construye una propia historia que de igual manera es aprendida. El papel fundamental del Estado para lograr este cometido es en el proceso de constitución del mismo, cuando se crean las condiciones de un mercado lingüístico unificado y dominado por la lengua oficial. Esta lengua oficial se convierte en la norma teórica con que se mide objetivamente todas las prácticas lingüísticas.